Muy bien, San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Vamos a compartir a partir del versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. En el capítulo 4, hermanos, hay unos acontecimientos muy importantes en la vida del Mesías de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahí, o sea, ya está en el capítulo 4, no lo vamos a ver ahora, pero sí lo relata la tentación. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que fue llevado el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, fue llevado después del bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán? Es llevado después que se abrieron los cielos y que se oyó una voz de lo alto que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y que vino el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo corporizado en forma de paloma, y se posó en el hombro del Señor, y se abrieron los cielos, y este mi Hijo, se oyó que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es llevado por el Espíritu, dice, al desierto para ser tentado, al desierto, hermanos. Hemos hablado mucho del desierto, ¿no? Bueno, es necesario el desierto porque ahí es donde nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra fidelidad es probada. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, pero ¿qué sucede cuando superó esa etapa? Cuando superó el desierto, dice acá el versículo 14, y Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder del Ruach, en el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? En el desierto, hermanos, se conquistan las más grandes victorias. En los desiertos, hermanos, en la oración, en nuestras rodillas, en el tiempo de búsqueda, en ese tiempo tan difícil que por ahí nos toca atravesar, ahí ganamos las batallas más importantes en nuestra vida. Dice que el Señor descendió, dice, volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. Ya venía, hermanos, fortalecido con poder de lo alto a través del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Es muy importante, hermanos, la sinagoga eran lugares, esta mañana lo expliqué un poco, lugares de donde se congregaban en el tiempo del exilio de Babilonia, hermanos, cuando retornan el pueblo de Israel después de ese cautiverio de 70 años, buscan congregarse, lo que por mucho tiempo no habían hecho. Comenzaron a buscar de Dios, entonces establecieron sinagogas, casas de oración, casa donde se congregaban. Yo me imaginaba, hermanos, la sinagoga, unos edificios muy grandes, pero no, gracias al Señor pudimos visitar varias sinagogas, y son lugares pequeños nomás, no son muy grandes, y están los lugares ahí donde estaban los judíos, estaban los prosélitos, estaban los temerosos de Dios, y el patio de los gentiles, una pared que los separaba a los gentiles, que después a través del Mesías nos va a injertar. Se van a derrumbar esa pared intermedia, hermanos, si hay un libre acceso a través de Jesucristo a ese pueblo de Dios, a esa nación santa. Eso era la sinagoga. Había un principal, un responsable y un ayudante que se encargaban constantemente de la limpieza, de atender a la gente, y ahí habían actividades con los niños, recibían instrucciones. ¿De qué cosa, pastor? De la Torá, de los mandamientos, de los profetas, de la ley, de cuál era el propósito del eterno Dios para el pueblo, para todos los hombres del mundo. Y enseñaba, dice, en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Esto es el Mesías. Vino a Nazaret, dice el versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es un Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí vemos que el Señor no desactivó nada, no canceló, no derogó, no
invalidó la ley, como lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no, sino he venido a cumplirla, a complementarla, porque no pasará ningún punto ni la letra más pequeña, porque se tiene que cumplir todas las cosas. No penséis que lo he venido a cancelar, a dejar sin efecto. Entonces, en un día de reposo, en un día sábado, y dice la Biblia que entró en la sinagoga como era su costumbre. Qué bueno es tener esta costumbre. Ahora, por las distintas condiciones, hermanos, bueno, en el mundo entero están un poco desactivadas todo lo que son las reuniones. Y Pablo, el Rab Saúl, el apóstol Pablo, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero la idea, hermanos, en este relato, es que el Señor visitaba la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recordemos que no había libros. No era que había una enciclopedia, que habían libros impresos, no. Eran rollos que se hacían en pieles de animales, se escribían. También en papiro, se utilizaba mucho el papiro. Era muy costoso, queridos hermanos. Por eso en la sinagoga no había mucho material. Y el rollo del profeta Isaías tiene 66 capítulos, 66 capítulos que en esa época, hermanos, no estaban separados por capítulos, números de capítulos, números de versículos como lo tenemos nosotros actualmente, sino era todo un escrito. Fíjese por qué le estoy contando esto. Y dice que estaban 3 rollos que contenían lo que es el profeta Isaías. Y ahí le van a pasar el encargado, el principal de la sinagoga, le va a pasar un rollo al Mesías, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era invitado y se podía invitar a cualquier persona que interpretase la ley. No solamente quien la leyese, sino tenía que haber un rabino, un maestro, alguien que enseñe qué quería decir eso. Y ahí vemos la costumbre, que Jesús ya lo tenía por costumbre, de interpretar qué cosa la Torá, la ley, los mandamientos. Porque Él es la Torá viviente, dice Juan capítulo 1:1, dice en el principio era la Torá, era el verbo, era la palabra, dice otra traducción. Y en el 1:14 dice, y la Torá o la palabra, el verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Él es la Torá viviente, la palabra, hermanos. Él era la palabra viviente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjese, parece como una casualidad, pero creo que no, Y comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjese la escena, hermanos. Se le va a pasar el libro, ese rollo del profeta Isaías, y él va a comenzar a leer esto, el capítulo para nosotros, actualmente es el capítulo 61 del profeta Isaías, que tiene 66 capítulos, y él va a tomar, le van a pasar el principal de la sinagoga, ese capítulo, hermanos, de Isaías 61, versículo 1 y parte del versículo 2. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Usted cree que es casualidad esto? Ya vamos a ver lo que va a suceder más adelante. Por cuanto me ha ungido, hermano, es derramar
¿En qué consiste la unción? Ser ungido, una persona ungida, se ungía únicamente a los reyes y a los sacerdotes. Esa actividad de ungimiento se realizaba para los reyes, como David, como Saúl, como Salomón. Se le derramaba un cuerno con aceite, era bastante aceite, hermanos, sobre la cabeza a los reyes y a las personas que iban a desarrollar un ministerio en el sacerdocio. Entonces los sacerdotes eran ungidos, consagrados, separados, apartados para una tarea específica. Y acá el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él es un ungido para dar ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias a los pobres. Dice a los pobres. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas y nos dice, por ahí bienaventurado, dice los pobres en espíritu, que son bienaventurados, son dichosos, felices, doblemente felices, los pobres en espíritu. Toda persona que reconoce, como decía al principio, que no es soberbia, que no es orgullosa, sino reconoce su pobreza espiritual, es una persona que está en una óptima posición para recibir inmediatamente la intervención del eterno Dios. No así el soberbio y el orgullo. Por eso dice, me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas, son buenas noticias a los pobres. A los pobres, queridos hermanos, el que no tiene esperanza, el que no tiene expectativas de vida, no tiene por la vida que le ha tocado vivir, que tiene escasez, que tiene hambre, que tiene enfermedad, que tiene todas las puertas cerradas. A esas personas, por eso el Evangelio, hermanos, es buenas noticias de salvación, buenas noticias de salvación primeramente, pero viene completa esa salvación, con sanidad, con restauración, con regeneración de la persona, con esperanza, con gozo, con paz, hermano. Es un pack que viene con muchísimas cosas que van a beneficiar a quién, a las personas, a todo hombre, a toda mujer que abra su corazón. Dice, me ha ungido, me ha preparado, me ha capacitado para dar buenas nuevas, buenas noticias para los pobres. Cuando ya los pobres están pensando que están maldiciendo el día en que nacieron porque le tocó vivir esa vida, ahí viene el Evangelio y dice, no todo está perdido, hay esperanza, hay paz, hay gozo. El Señor te quiere sacar porque Él dice que levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar y lo lleva a mesa de príncipes y príncipes de su pueblo. Fíjese los beneficios, hermanos. Eso hizo el Señor conmigo y con cuántas personas. Levanta del polvo, de ahí, del fondo del mar nos saca, hermanos. Del basural, del chiquero. Levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar y lo lleva a lugares de privilegio, a príncipes, dice, a mesas de príncipes y príncipes de su pueblo. Seguramente, hermano, usted va a escuchar las cosas grandes, testimonio de personas que han sido muy pobres. Yo conozco, pero testimonio, pero miles de personas aún en la actualidad que no saben leer ni escribir, hermanos, que se han criado en el basural y que el Señor los ha rescatado de ese lugar y lo ha llevado a naciones y les ha dado las riquezas de las naciones. Y no es porque le dé las riquezas, lo material, sino que le ha dado un estado de vida totalmente diferente a lo que sus padres, sus antepasados a lo mejor le tocó vivir. Y esas son las buenas noticias. Para eso lo envió el Padre al Hijo, lo ha ungido y lo ha enviado para dar esas buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay medicinas, queridos hermanos, para el corazón, para la hipertensión, para la presión baja, para regular los niveles, ahí el corazón, para cuántas cosas. Pero lo que el hombre no puede sanar son las heridas, las miserias, las tribulaciones, la angustia, el rencor, la ira. Cuántas cosas están instaladas en el corazón de las personas.
y que han marcado una vida, aún desde hace mucho tiempo, personas que desde la infancia quedaron con una herida en el corazón y hasta el día de hoy, hermanos. Y para eso viene el Señor. Dice, por cuanto para dar buena a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso que pueden estar, hermanos, feliz, con una apariencia de felicidad en el rostro, pero el corazón está triste, el corazón está angustiado. A pregonar libertad a los cautivos. No es necesario, queridos hermanos, que una persona esté entre unos barrotes en una cárcel, literalmente en una prisión, hermanos, para que esté esclava, para que esté cautiva. ¿De qué cosa? De los vicios, de las maldiciones generacionales, de cuántas cosas que las personas a veces están cautivas, hermanos. De la mentira, de los celos, de la ira, del enojo, del mal carácter. Dice a pregonar libertad, que se puede, quiere decir salir de ese estado. Para eso está el Señor, porque el Espíritu Santo, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, comienza a intervenir en las vidas y comienza a sacar, hermano, todo lo que no es, todo lo que no sirve, todo lo que impida el fluir de la presencia del Señor, el fluir de las cosas espirituales. Él comienza a sacar y a restaurar y a dar, ¿qué cosa? Libertad, hermanos. Por eso el conocimiento, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Juan 8:32. Dice, y vista a los ciegos, así como el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que contaba recién, así ha venido a dar la vista el Mesías, pero no solamente los ciegos literalmente ciegos, ¿no?, sino espirituales. A la persona que está deambulando de un lugar para otro y que no sabe cuál es la verdadera dirección, que anda a tientas, anda tanteando, buscando la puerta, buscando la salida, y que permanece en esa ceguera espiritual. Jesús habló a los religiosos, a los fariseos, y le dijo, mire, mientras ustedes no reconozcan que están ciegos espirituales, la ceguera va a permanecer en ustedes. Por eso decíamos que en la debilidad, cuando somos débiles y reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras fallas, ahí la presencia del Señor se manifiesta y te comienza a abrir los ojos. Comienzan a caer esas escamas, como le pasó a Rab Saúl el apóstol Pablo, que cayeron como escamas de los ojos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad otra vez. Mucha gente en estos tiempos y en todos los tiempos, queridos hermanos, está oprimida, viene sufriendo una opresión en su mente, en su corazón, hermanos, y cada día se le hace cuesta arriba, hermanos. Para eso son las buenas noticias, para eso está el ungido de lo alto. Y dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Esto es el jubileo, hermanos, que se hacía cada 50 años, la condonación de deudas, se perdonaban los pecados, las tierras volvían a sus dueños, se perdonaban las deudas. Era un año muy, muy especial. Bueno, algo así, hermanos, está preparado, la restauración de todas las cosas. Y no solo ahí termina Isaías 61, sino que sigue diciendo y anunciar un juicio, porque va a haber un juicio, va a haber un juicio. Aquí el Señor no habla de juicio, no habla de condenación, sino que habla de restauración, habla de sanidad, habla de libertad, habla de buscar y salvar lo que se había perdido. Buenas noticias, dice, hay buenas noticias de salvación. Pero hay que saber también que Isaías 61 sigue hablando acerca de un gran juicio que va a venir, hermanos, y el Señor mismo dice que va a juzgar las 12 tribus de Israel. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, pero fíjese, la audiencia fijó en él los ojos, dice, de todos los que estaban en la sinagoga,
fijaron en él sus ojos y comenzó a decirles, esto es muy fuerte, escuche, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban tan maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Recordemos que la escena se realiza en Nazaret, donde él se crió. Él nació en Belén de Judea, ¿se acuerda de Judá? En Belén nació Betgelén, pero esta escena se desarrolla en Nazaret, donde él se crió, donde la tradición dice que estaba la carpintería, lo conocían a José, la conocían a Miriam, a María, la madre de Jesús, a la familia. Entonces, claro, decían, se preguntaban entre ellos, decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Después, por mucho tiempo, el Mesías buscó Capernaum, queridos hermanos, que era tierra de los pescadores, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, y establece ahí su puesto comando para hacer grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Y de ahí se iba a distintos lugares y volvía a Capernaum. Entonces a la fama se había extendido por toda la región y ahí en Nazaret sabían de que él había hecho muchísimos milagros y le estaban diciendo, ¿por qué aquí también no haces lo que has hecho en otras cosas? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Le dijo algo cierto, muy cierto, nadie es profeta acepto sino en su propia tierra. No lo iban a aceptar. Y en verdad os digo que muchas viudas, fíjese lo que le está recordando, va a volver unas páginas para atrás el Mesías y le va a decir a esa audiencia en Nazaret, en esa sinagoga, le va a decir muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Se acuerda? En la lluvia, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que no llovió, hermanos, el tiempo del rey Acab y Jezabel, la esposa. Por 3 años no hubo lluvia, queridos hermanos, y 6 meses, y hubo, dice, una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de esas viudas, de tantas viudas, fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Le está diciendo que en otros lugares, en otros pueblos, en otras ciudades, el Señor, el Eterno, había manifestado su poder. Lo envía a Elías a Sidón, a Sarepta de Sidón, donde estaba esa viuda, hermanos. Le está recordando, le está diciendo, mire, está buscando otros pueblos o a otras personas en otros lugares. ¿Por qué? Porque ustedes son muy duros de corazón. Tiene por la incredulidad, hermanos. El Señor no hizo muchos milagros, dice, algunas curaciones, algunas sanaciones por ahí, muy pocas. En su propia tierra, en su propio pueblo, donde lo habían visto crecer seguramente. Pero dice, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro más, que no era del pueblo escogido, no era de Israel, era de Siria, un general del ejército, ¿se acuerda? Grande, valeroso en extremo, pero leproso. Y ahí el profeta Eliseo lo manda a sumergirse en el río Jordán 7 veces, y dice que mientras se iba sumergiendo 1 vez, 2 veces, 3 veces, su piel se iba restaurando y quedó como la piel de un niño. Había muchos leprosos, dice, en Israel,
Pero no era para todos, hermanos. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad es un enemigo, hermanos, de los milagros, de las señales y de los prodigios. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Imagínense, le estaba diciendo en una manera bien figurada: ustedes son unos incrédulos. Por eso no pueden ver la mano del Señor obrando en sus vidas. Y muchas veces pasa, hermano, hasta el día de hoy, por la incredulidad de las personas. Porque puede ser que de labio para afuera diga, sí, yo creo, sí, puede ser, pero no tiene fe, no tiene confianza, no tiene obediencia, no tiene fidelidad a la palabra. Entonces no espere recibir, como dice Santiago, el que sin fe dice, no, eso es como una onda del mar, como la ola del mar, que va y viene. No espere recibir nada, porque la fe tiene que ser estimulada, queridos hermanos, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar, hermanos. Fíjese hasta dónde llega, hermanos, la incredulidad, lo que puede producir. Querían matarlo y despeñarle, y de ahí empujarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa es la historia, hermanos, una enseñanza que el Mesías, el Eterno, el Mesías del Señor, el enviado, el unigénito, el ungido, el que fue ungido, hermano, está hablando a una audiencia en esa sinagoga. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros en este día de nuestra fe, queridos hermanos? De creer, hermanos, porque Jesús dijo aún ante un muerto, a las hermanas de Lázaro le dijo, cree tan solo, porque para el que cree todo es posible. Ya llevaba 4 días de muerto Lázaro, ya tenía olor ese cuerpo, pero el Señor lo llamó y dijo, Lázaro, ven fuera, e inmediatamente se incorporó el que había muerto y salió otra vez a la vida. Buenas noticias, hermanos. Esa es la propuesta. Esto es el Evangelio. Buena noticia para quienes, para los pobres, para los abatidos, para los oprimidos, para los que están ciegos espirituales. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad también de llevar, no quedarnos solamente con nosotros esas buenas noticias, sino compartirla con otros, también en la casa, en la familia, con los compañeros, en el trabajo, con los amigos, en el negocio, en el almacén, sea donde sea, compartí lo que has recibido, sea mucho, sea poco, compartilo, dale a otro, también para que también alcancen la vida y la vida eterna. Un gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, le da un significado al Evangelio. Dice que es como un mendigo que encuentra pan en algún lugar y sale corriendo a buscar otros mendigos para decirle dónde está ese pan.